ABC Podcast, Materia Oscura, José Manuel Nieves. Sorpresa, los humanos también imitan a los monos. Hola a todos y muy bienvenidos a una nueva edición de Materia Oscura, el podcast de ciencia de ABC. Soy José Manuel Nieves y hoy, queridos amigos, vamos a hablar de un tema que toca directamente algo que nos hace profundamente humanos, o al menos eso es lo que nos habían hecho creer hasta ahora. A ver, pensad por un momento en la clásica imagen, una que todos tenemos en mente cuando visitamos un zoológico o un santuario de animales. Vemos a un chimpancé, o a un macaco al otro lado del cristal, o a un gorila, y casi por instinto empezamos a hacerle muecas. Le sacamos la lengua, le hacemos ruidos extraños, sonreímos de forma exagerada, y a veces el animal nos mira y nos contesta, nos responde con un gesto parecido. Fijaros si lo tenemos asimilado, que en nuestro idioma está incrustada la expresión de hacer el mono, o de repetir como un mono, para referirnos precisamente a eso, a la imitación. La idea generalizada, alimentada por siglos de arrogancia puramente humana, es que los simios, pobrecitos, nos imitan a nosotros porque somos la cúspide de la evolución. Los humanos somos complejos y los monos, pues, nos copian, simplemente. Nos copian los gestos. Pero, ¿y si le damos la vuelta a la tortilla? ¿Qué pasaría si os dijera que la ciencia acaba de demostrar de forma empírica que también nosotros, los orgullosos Homo sapiens, imitamos de forma totalmente inconsciente e involuntaria las caras que nos ponen los demás primates, los monos, los chimpancés? Sí, habéis oído bien. Es un estudio fascinante que acaba de salir del horno, acaba de ser publicado este mismo mes de marzo en la revista PLOS ONE y ha venido a darle un auténtico bofetón a nuestro ego antropocéntrico. La investigación, liderada por una psicóloga alemana, Ursula Hess se llama, desde la Universidad Humboldt de Berlín, demuestra de forma concluyente que los humanos percibimos las expresiones emocionales de otros primates de forma inconsciente y, agarraros, las imitamos espontáneamente. ¿Y cómo han llegado a esa conclusión? Podríamos llamarla una ironía evolutiva. Maravillosa, pero una ironía evolutiva. Porque, fijaros, resulta que también nosotros somos monos de repetición. Pero dejadme que os explique cómo han llegado a esta conclusión, porque el experimento es una auténtica joya de la metodología científica y tiene, además, implicaciones que van muchísimo más allá de una simple curiosidad de laboratorio. El concepto clave, aquí, la piedra angular de todo este asunto, es lo que los neurocientíficos y los psicólogos llaman mimetismo emocional o contagio emocional. Para que nos entendamos, con un ejemplo de andar por casa. Imaginar que estáis tomando un café con un amigo y vuestro amigo se está contando, no sé, una desgracia, algo terrible que le ha pasado. ¿Y qué ocurre? Pues que sin daros cuenta, vuestras cejas se fruncen, vuestra boca se tuerce hacia abajo, vuestro rostro refleja su tristeza. O al revés, que también funciona. Alguien os sonríe abiertamente por la calle con una sonrisa franca y genuina y de repente vuestros propios músculos faciales tiran de las comisuras de vuestros labios hacia arriba. Es decir, sonreís también. Ese es el mimetismo emocional. Es un reflejo neurológico, automático, que tarda apenas fracciones de segundo en producirse, que es involuntario y es el ladrillo fundamental sobre el que se construye la empatía humana. Es lo que nos permite conectar con otros, crear lazos sociales y literalmente sentir lo mismo que el otro siente. Bueno, pues hasta ahora sabíamos por multitud de informes que este mimetismo emocional funciona perfectamente entre humanos y también sabíamos que algunos animales nos imitan a nosotros. Por ejemplo, hay estudios clásicos como los llevados a cabo en la Universidad de Parma, que fue la cuna del descubrimiento de las famosas neuronas espejo, ya sabéis. Bueno, pues demostraron hace años que los macacos bebés imitan gestos humanos, como el chasquido de los labios. Y sabemos que humanos y chimpancés a menudo se imitan voluntariamente cuando interactúan. Y subrayo la palabra voluntariamente, porque la ciencia tenía ahí un enorme punto ciego, una pregunta que no tiene respuesta. Los humanos imitamos espontáneamente y sin darnos cuenta, es decir, también involuntariamente, las emociones de los animales no humanos, y no solo como una broma o como un juego voluntario.
Es decir, hacemos esta imitación de forma instintiva, sin ni siquiera pensar en ello. Es automático. Y lo hacemos. Pues para averiguarlo, el equipo de Úrsula Gess diseñó este experimento del que os hablo, ¿no? Reclutaron a 212 voluntarios. Y ojo al dato. Ninguno de ellos era experto en primates, ni biólogo, ni tenía ninguna formación en biología. Eran personas normales como vosotros o como yo. Y a esos participantes se les fueron mostrando vídeos muy cortitos, de entre 5 y 7 segundos, en los que aparecían diferentes monos y simios haciendo 3 tipos de expresiones. Una cara de juego, que es positiva, una exhibición de amenaza con la boca abierta, una expresión muy negativa, y una expresión neutra. Mientras los voluntarios miraban estos vídeos, la verdadera magia del experimento estaba ocurriendo en sus propios ordenadores, porque las webcams de los participantes estaban grabando en secreto sus caras. Utilizando además un software de código abierto capaz de rastrear la actividad facial milimétrica, una inteligencia artificial iba midiendo todas las microexpresiones, es decir, esas pequeñísimas contracciones musculares en la cara de los humanos que hacemos casi sin darnos cuenta. Los resultados fueron absolutamente pasmosos. En primer lugar, los humanos demostraron ser extraordinariamente hábiles a la hora de etiquetar las emociones de los simios. Al terminar cada vídeo tenían que puntuar el gesto, es decir, si era positivo o negativo, y asignarle etiquetas de emociones como enfado, felicidad, miedo, tristeza, asco, etc., ¿no? Pues a pesar de que la cara de felicidad de un mono incluye enseñar los dientes de una forma que nosotros los humanos podríamos interpretar como agresiva en otro contexto, pues resulta que el cerebro, nuestro cerebro, el humano, captó la emoción, la correcta, siempre y sin ningún problema. Pero lo raro, la bomba, vino de los datos que recogieron las cámaras. ¿Por qué? Porque los humanos imitaban las expresiones de los simios de manera espontánea, es decir, sin darse cuenta. Cuando el mono ponía cara de amenaza, los músculos faciales de los humanos se contraían formando una microexpresión de negatividad o de miedo. Por el contrario, cuando el primate ponía cara de juego, el rostro humano se relajaba y esbozaba un reflejo de positividad. Literalmente nuestras caras estaban entrando en resonancia con las emociones de seres de otra especie. ¿Y qué implica esto? Pues hay un matiz fascinante en los datos de este estudio, ¿no? Y aquí es donde entra toda la complejidad de nuestra propia psicología. La fuerza de ese mimetismo, la intensidad con la que nuestro rostro copiaba a la cara del mono, no era siempre la misma y dependía de un factor fundamental, la cercanía psicológica que el participante sentía hacia el animal. Me explico. Después de los vídeos se les preguntaba a los voluntarios cuánto les gustaba el mono que acababan de ver y lo cerca que se sentían de él. Pues bien, las cifras demuestran que los participantes reportaron mucha más afinidad hacia los primates que mostraban expresiones positivas. Y precisamente en esos casos, cuando la sensación de cercanía era mayor, el mimetismo facial de los participantes en la webcam se disparaba de forma dramática. ¿Qué quiere decir esto? Pues que imitamos mucho más la alegría de un macaco si el animal nos cae simpático. Es exactamente el mismo patrón que rige a las propias relaciones humanas. Empatizamos y nos contagiamos más y mejor con nuestros amigos que con un desconocido. Nuestro cerebro está procesando al simio no como a un animal de documental, sino como a un sujeto social real con el cual hay que conectar. Si entráis en los enlaces que os he dejado adjuntos a este episodio, que es la entrevista concedida por la autora del estudio y el acceso directo al paper científico original en la revista PLOS ONE, pues veréis que los investigadores han sido metodológicamente muy cuidadosos. Ellos utilizaron lo que llaman una perspectiva centrada en el observador. ¿Y qué significa esto en lenguaje llano? Pues que desde un punto de vista científico es imposible meternos en la cabeza de un mono para saber qué está sintiendo de verdad por dentro. Pero lo verdaderamente revolucionario aquí es que al cerebro humano eso le da exactamente igual. El cerebro humano asume que ahí, delante, hay una emoción válida y reacciona de manera automática. Construye un puente emocional invisible entre especies.
Como señala la propia autora, y cito textualmente, la investigación sugiere que los humanos somos capaces de percibir y resonar con los estados emocionales de los animales no humanos. Este hallazgo desafía los paradigmas antropocéntricos de larga data y fomenta una reconceptualización de la relación humano-animal. Fin de la cita. ¿Entendéis la magnitud de esto? Durante siglos, la ciencia y la filosofía nos han querido convencer de que había una barrera infranqueable entre nosotros y la naturaleza. Nos han hecho pensar que éramos únicos, con empatía, los únicos que podían tener ese sentimiento de empatía, los únicos que éramos capaces de proyectarnos emocionalmente en el dolor o en la alegría del otro. Creíamos que la empatía era una especie de billete de entrada exclusivo al club VIP de la especie humana, ¿no? Pero estudios como este lo que hacen es que nos bajan los humos, y mucho, y nos demuestran que las raíces de nuestra conexión emocional son mucho más profundas de lo que pensábamos. Se hunden en un pasado evolutivo que compartíamos con estos macacos y con estos chimpancés hace más de 25 millones de años. Amigos, nuestro sistema nervioso no entiende de fronteras entre especies, solo entiende de intenciones, de vínculos y de supervivencia. ¿Y cuál será el siguiente paso? Pues es evidente que quedan interrogantes, ¿sabéis? En ciencia se responde una pregunta y surgen otras tres. Los vídeos del experimento duraban muy poco, apenas unos segundos, y permitían ver la postura corporal del animal, lo que seguro le daba pistas al cerebro sobre la actitud, ¿no? ¿Pasaría lo mismo viendo solo una fotografía recortada, por ejemplo, de los ojos de un chimpancé? Imaginarlo, ¿no? Solo los ojos. ¿Podremos rastrear ese mismo mimetismo facial espontáneo e involuntario, no sé, al ver a otros animales, como nuestros perros, nuestros gatos, con los que compartimos miles de años de domesticación conjunta? Como veis, el camino que abre este estudio es asombroso. Así que no tengáis duda, ¿no? La próxima vez que vayáis en medio de la naturaleza o por un zoo y os encontréis mirando a un simio, a un chimpancé a través de un cristal, acordaros de este episodio de Materia Oscura, porque si el animal hace un gesto, prestad mucha atención a los músculos de vuestra propia cara, porque antes de que vuestro cerebro consciente tenga siquiera el tiempo de procesarlo, vuestro rostro ya habrá cruzado la brecha evolutiva para decirle a ese animal: te entiendo, siento lo mismo que tú. Así que al final la mejor manera de abrazar nuestra humanidad pues es reconocer sin complejos lo mucho que nos parecemos a los demás habitantes de este planeta, ¿no? Y admitir con una buena dosis de ironía que a fin de cuentas nos encanta hacer el mono. Y nada más por hoy, ¿no? Como siempre podéis encontrar mucha más información y noticias científicas en la sección de ciencia de ABC. Esto ha sido Materia Oscura y os espero a todos aquí en nuestro próximo episodio. Un abrazo y hasta la semana que viene. Muchas gracias por escuchar. Todos los episodios de Materia Oscura con José Manuel Nieves están disponibles en la web del periódico, abc.es y en las plataformas de audio.